¡Vamos! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Aquí estamos como siempre. Todo tiene un porqué. ¿Cómo andan estos chicos maravillosos? Bárbaro. Hoy Bien. llegaron tempranito, muy bien. Muy temprano, sí, es un tema que a mí me pone mal porque ya cuando me vas a... Bueno, no voy a adelantar. Queda como que te voy a tocar algo. ¿Qué Sí. hiciste? No, me quería adelantar porque es un tema que me pone como... Ah, porque ya es verdad. Sí. Todavía no conté. Hoy hay dos Sí. temas. Uno tiene que ver con las cosquillas. ¿Por qué nos reímos cuando nos hacen cosquillas? Y una curiosidad, si vos mismo te querés hacer cosquillas, No te me parece pasa que nada. porque no tiene el factor sorpresa. Claro. Ahora lo vamos a charlar, por supuesto. ¿Y por qué se enciende una lamparita? ¿Cuál es el proceso que hace que, evidentemente, uno apriete un botón y la lamparita nos dé luz? Así que son dos temas muy interesantes, bien diferentes, para charlar y profundizar en el día de hoy. Para empezar, hace tiempo que no lo hacemos, quise recurrir a los más chicos. Los chiquitos. Hablamos de cosquillas y tiene que ver mucho con nuestra niñez. Sí. Así que, verdades no tan pequeñas. Mi papá me hace cosquillas, me dice al garfio y yo me muero de la risa. Porque nos tocan una parte del cuerpo que no podemos aguantar más y nos reímos. Tenemos algo dentro que cuando los hace cosquillas hace que cause risa. Cuando te tocan acá, te tocan los huesitos y te hace cosquillita. Es como que sentís como que te hacen cosquillas y vos te vivís muriendo de risa y... Ya es como que me agarra la sensación por adentro, pero por afuera no de cosquillas. Porque hago reír a las otras personas. En la cintura, en los pies cuando te tocan así a penitas y te pasan. Como me hacen tantas cosquillas, yo le hago a ellos, aunque hay gente que no tiene cosquillas. Hay unas chicas que les hago cosquillas y se ríen y yo también. Es que una de las cosas más lindas que hay es provocarle una sonrisa o una carcajada a un niño. Sí. Y uno recurre evidentemente a las cosquillas como una manera que no falla, ¿no? ¿Vos sentís las cosquillas, Cristian? Yo no tengo cosquillas. ¿No? A Yo ver, tengo. Connie, Bueno, hacele un pero poquito. ese... Nada. No, lo que pasa es que es un hombre que No prácticamente uno podría decir que no está vivo. No. Soy muy frío. Mirá el color de la piel y No, todo. es decir, no es que no siente las cosquillas, no siente nada. No siento nada. ¿Me Nada. estás tocando recién? Qué raro, ¿no? Sí. Ni idea, mirá. Creo Pero que hay gente lo más que no cerca que va a siente. estar de que lo lo intente sí, tocar. Sí. Nunca más va a pasar esto. Y ustedes sí, ustedes son A de... mí me haces así y yo ya empiezo a hacer ajajaja. Eso te iba a decir al principio. Me haces así, yo ya como que me Pero retraigo. que no te gusta. Es que me hace reír al punto de que me duele. Es raro. ¿Cómo? Como que es un dolor gracioso. Es que te reís y no sé si es tan placentero. Por eso, es rara la Hay un sensación. punto que decís, bueno, ya Cuando está, uno es basta, chiquito basta. lo disfruta mucho, de Sí. grande es como que te incomoda, ¿no? Sí. ¿Qué totalmente. haces tocando ahí? Exacto, ¿Viste? exacto. Estás grande ya. Yo entré el otro día y le dije, ¿qué haces tocando ahí? Le decía, eran cosquillas aparentemente. Mirá. Bueno, vamos a comenzar con nuestro invitado. ¿De quién se trata? A ver. Doctor Luis Ignacio Brusco. Es médico especialista en psiquiatría y neurología, presidente de la Asociación Neuropsiquiátrica Argentina, profesor titular de Psicología y Salud Mental de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires y también es investigador del CONICET. Doctor, bienvenido, ¿Qué una tal? vez más. ¿Cómo le Cómo va? me gusta que vayas... Gracias por la invitación nuevamente. ¿Sabés por qué, Luis? Porque quiere decir que la pasan bien acá, si no, no vuelven. Totalmente, la pasamos recontra bien. Bueno. Están todos muy bien. Cosquillas. Hoy toca en el bolillero cosquillas. Cada vez me la vas complejizando más. Es verdad, bueno, sí. Es la bolilla 23 sub 1, ¿no? Perfecto. Y es interesante porque nosotros hablamos de risa, es cosquilla Sí. con risa. En realidad, ¿por qué nos reímos con las cosquillas? No qué es la cosquilla, sino, como dijo el compañero, él no siente nada. Yo no siento nada. Entonces, si fuera por él, este programa ya no terminaríamos. No De hecho, tendría chicos, sentido. permiso, en realidad, Por las eso estamos cosquillas no existen. evaluando la posibilidad de Sería- echarlo. No existen las cosquillas. Pero como existen las chicas, Bueno, pero hay una proporción que mucho tienen mayor. mucha risa, bueno, ahí tiene una variable interesante. Doc, no sé si hay un estudio con respecto a eso, pero debe ser mucha mayor la cantidad de gente que sí siente las cosquillas a los como Sí, Cristian que no las fundamentalmente, sienten. quizás se vaya agotando con la edad, ¿no? Si las personas mayores, o por una cuestión de vergüenza, una cuestión también de su sensibilidad, es decir, disminuyen la sensibilidad a la cosquilla. La realidad es que estamos cruzando dos variables, risa o sonrisa y cosquillas, que es tocarse o generarse con el tacto en diferentes zonas una sensación. Dijeron muchas cosas interesantes los chicos, las encuestas con los nenes y ustedes también,
yo fui pensando a partir de cómo uno a veces, desde quizás la situación más profana, puede ir deduciendo cosas que sin saberlo lo está diciendo la cuestión de la ciencia. Por ejemplo, en las cosquillas, cuando uno hace cosquillas, está tocando obviamente el sistema nervioso, la parte periférica del sistema nervioso que tiene que ver con la piel. En la piel hay lugares que se toca y uno siente, ¿sí? Hay muchas variantes. Generalmente estudiamos los sentidos y decimos la visión, el olfato y decimos el tacto. En realidad no es el tacto, es el sistema somatosensorial. Que es un conjunto de variables, entre cuál está la temperatura, que es muy diferente a el tacto, que es muy diferente a la cosquilla, que es muy diferente a sentir una vibración, por ejemplo. Entonces, ese sistema somatosensorial, que incluso tiene instancias inconscientes, es el que nos transmite la cosquilla. Perdón, Sí. Doc, que Cristian no sienta cosquillas, ¿significa que tiene menor sensibilidad? Probablemente tenga pocos receptores para la cosquilla. Y nosotros generalmente sabemos que para la cosquilla hay dos receptores centrales, el del tacto y el del dolor. Y ella dijo algo muy interesante, que cuando a ella le hacen cosquillas, siente dolor. Así que tenemos dos expresiones totalmente diferentes. Alguien que no siente nada y alguien que, aún con una mínima expresión, que es algo sensorial, que puede ser hasta simpático, sin embargo, en algunas personas puede producir dolor y otras sensación de risa. Y ella dijo también algo interesante, que quizás tampoco sea tan gracioso cuando uno le hacen cosquillas. En los nenes eran respuestas todas simpáticas, pero ya después va tomando otras variantes. Además, esa modificación de expresión en piel, hay otra diferencia en los lugares. Y los nenes dijeron algo interesante. Me hace cosquillas cuando me tocan acá, No en todas las partes del cuerpo se generan cosquillas. Entonces, para resumir, tacto, dolor y una sensación que se llama palestesia, que es la sensación vibratoria, que increíblemente cuando estudiamos neurofisiología va por otra vía. Es decir, cuando nosotros queremos estudiar, por ejemplo, la médula espinal y estudiamos diferentes vías, sabemos que, por ejemplo, el tacto va por una vía y la palestesia va por otra. Y para estudiar diferentes patologías encontramos esa situación. Pero para la cuestión de la cosquilla... ¿Pero cómo sería la palestesia? La palestesia es la vibración. Por ejemplo, un diapasón, el diapasón que tienen para afinar los músicos, ese mismo apoyado es lo que uno siente. Eso se puede hacer la prueba. Y uno siente una vibración. Esa vibración es una vibración que es bastante más utilizada de lo que pensamos. Fundamentalmente, ¿se acuerdan cuando empezó el cine, el Sense Surround, que empezó, me acuerdo hace mucho tiempo, ustedes eran chiquititos, pero la película Terremoto, la gran propaganda que tuvo era que temblaba. Que era no ver solamente, empezaba ya el 4, la cuarta dimensión que vemos a veces en los parques de diversiones, donde hay vibración. Y eso en las discos, incluso con los instancias de sonido, se vive mucho. Hoy es muy importante la instancia vibratoria, no solamente sonora. De hecho, hay una trampa acá, porque el sonido también es vibración. Nada más que se traduce en una energía auditiva. La otra vibración es otra sensación. Es decir, cuando una persona baila, está recibiendo dos grandes sensaciones. Una auditiva y una que es una especie de cosquilla, que es la palestesia. Y que nos da una sensación bastante satisfactoria. Los bajos, por ejemplo, los bajos fuertes en la música disco, que ahora se vuelve a utilizar, hay una especie de revival del funk, ¿no? Usan muchos bajos que tienen muchos sonidos graves que hacen vibrar mucho el cuerpo, y eso genera una sensación de mucha energía vibratoria en el cuerpo, que es bastante parecido a la cosquilla y a la satisfacción que produce la cosquilla. Bien, bien. Igual me quedo con lo primero que decíamos. No estaría mintiendo si yo dijera así a cámara, a viva voz, que el hombre es un insensible. Y en realidad lo ha demostrado la experiencia. Tiene un gran problema sensorial. Entre otras cosas. Sí. Eso no lo sé, pero esa podemos decirlo. Yo decía hace un rato qué fenómeno particular es de las cosquillas, porque tiene que haber un factor sorpresa. Exactamente. Porque si yo me hago cosquillas a mí mismo, no me provoca nada porque sé que lo estoy haciendo, ¿verdad? Es muy interesante lo que decís por lo siguiente. Siempre tiene que haber un factor de impredecibilidad. Es decir, que no sabemos qué se va a producir. Por eso, cuando uno se hace cosquillas a sí mismo, no produce absolutamente nada. Pero perdón, Doc, antes de profundizar, tenemos un informe a propósito de esta cuestión, así que lo vamos a compartir. Cuando alguien nos toca las plantas de los pies o debajo de los brazos, solemos estallar por las cosquillas. Pero, ¿por qué nos sentimos cosquillas cuando nos las hacemos nosotros mismos? Tanto si somos nosotros los que producimos las cosquillas, como si el estímulo lo inicia otra persona, en nuestro cerebro se enciende la corteza somatosensorial de una manera muy similar. ¿Cuál es la diferencia entonces? La respuesta parece encontrarse en el cerebelo. El cerebelo se encarga de anticipar al cuerpo ante nuestros propios movimientos. Se encuentra en el complejo sistema de propiocepción, que es el que nos permite saber
saber cuándo un movimiento o sensación es nuestra o cómo tenemos colocada una parte del cuerpo. Ser capaces de diferenciar entre nuestros movimientos y las acciones de otra gente es una parte básica de nuestra conciencia sobre nosotros mismos y de nuestros actos. Si nos hacemos cosquillas a nosotros mismos, no hay sorpresa. Así es que nuestro cerebro no da las mismas señales de alerta a nuestro organismo, que permanece relajado. Es decir, no podemos hacernos cosquillas a nosotros mismos porque lo convertimos en algo voluntario y previsible. Ahí estaba, un poco lo que decíamos recién. Pero, a ver, yo lo que digo es lo siguiente. Vamos a suponer este factor sorpresa, esta imprevisibilidad. Pero yo le voy a avisar a Cristian. Bueno, Cristian no es el caso porque no siente nada. Yo le voy a avisar a Caro que le voy a hacer cosquillas. Es decir, no hay más sorpresa. Yo te voy a hacer cosquillas en la planta del pie. Y de todas maneras, le genera... Le genera cosquillas. En realidad, ahí... es más complejo que la impredecibilidad. Una es la impredecibilidad. Okay. Otra, entramos en una línea gris de discusión, ¿no? Pero yo comenté que hay cuestiones inconscientes. Los mencionaron en el informe. Eso llamado propiocepción tiene que ver con conocerse a uno mismo. No solamente tiene que ver con la impredecibilidad, sino con que se lo haga el otro sujeto, la subjetividad. Es decir, la anticipación en el tiempo y conocer lo que lo hace uno mismo. La propiocepción explica lo siguiente: cómo está uno ubicado en el espacio. Y hay dos grupos de propiocepción. Una consciente, que va por la vía misma del tacto, y la que explicaron en el informe, que va por el cerebelo, que es inconsciente, es decir, que nos anticipa lo que está pasando en el exterior. Eso que nos anticipa no solamente anticipa que va la sorpresa, que es repentina, sino lo anticipa que lo está haciendo otro. Entonces ahí entra el tema de la intersubjetividad o la interrelación entre animales, fundamentalmente en mamíferos. Estas cosquillas que responden a las risas son en mamíferos. Incluso en las ratas se producen, además que la rata se ríe muy agudo y no se escucha, pero también se han conseguido risas. Y en un rato vamos a hablar de los animales. Con lo comunicacional con el otro. Es decir, propiocepción indudablemente habla de uno mismo. Es sentirnos dónde estamos parados nosotros, dónde está nuestro espacio. Es increíble el sistema propioceptivo y es increíble a veces de la patología. Cuando uno pierde el sistema propioceptivo, claramente uno sabe la función de importancia que tiene porque nos ubica en tiempo y espacio y nos hace caminar correctamente. Cuando uno camina cree que es todo automático y realmente está trabajando el sistema nervioso como una computadora magnífica que antecede lo que va a venir, punto uno, y por otro lado sabe lo que estoy haciendo y sabe lo que hice. Es decir, no es tan simple como desde afuera. Nosotros, la impredecibilidad es un mecanismo, pero fundamentalmente que lo otro lo haga lo mismo. Otro ejemplo son los masajes. El masaje hecho por uno mismo genera mucho menos relajación que el hecho por otro. Otra vez la intersubjetividad. Esto otra vez se ve en los animales. Los animales se hacen cosquillas y los animales se miman y los animales se hacen masajes. Es decir, entre chimpancés, entre primates, por ejemplo, ¿no? Bueno, a propósito de los animales, Connie, fue a ver un veterinario. A Laura Mustillo. Ella es veterinaria, ya estuvo con nosotros en otros programas. En este caso fui a preguntarle sobre las cosquillas en los animales. Porque, a ver, nosotros sabemos que cuando nos hacen cosquillas nos reímos. Ahora, yo nunca vi a mi perra reírse a carcajadas. Digo, ¿lo expresa distinto? ¿Tienen cosquillas? Miremos este informe. Laura, ¿los animales tienen cosquillas? Seres inferiores como un organismo unicelular no lo va a sentir. Pero, por ejemplo, un gasterópodo, que es el caracol, que tiene estómago, riñón, pulmones y tiene ganglios cerebrales, ellos tienen ese estímulo. Podríamos decir que es una cosquilla, sí, como se entienden los humanos, pero en realidad ante cualquier cosa que lo toque o lo roce como mecanismo de defensa, o mete las antenitas o se mete dentro de la concha del caracol. Así que sí, mientras tenga un sistema integrado neurológico puede sentir una cosquilla. O sea, realmente es una característica y un reflejo que viene ancestralmente de millones de años. La idea era poder protegerse de insectos o de víboras o de algo que nos pudiese ser realmente mortal. Ahora, nosotros nos reímos. Yo nunca vi a mi perra reírse. En los perros se ha visto que emiten un sonido, como un chiflido. Entonces capaz que es por eso, claro. No, yo estaba esperando un jajaja y no iba a ser menos un jajaja. No, el jajaja es humano. En ellos es como un pequeño, un aumento de la frecuencia respiratoria, como una especie de ansiedad y sonido como un jadeo chiquito. Pero el perro sí muestra la sonrisa para atrás. Algunos exponen los dientes
y achinan los ojos como, bueno, una situación de sumisión más que nada. ¿Y hay animales que son más sensibles a las cosquillas que otros? Las ratas son las más cosquillosas. Emiten un sonido que no es audible por el oído humano. Juegan entre ellas y van a buscar la mano del que hace cosquillas. O sea, les gusta la cosquilla. ¿Y se usa las cosquillas como una manera de relacionarse entre los animales? Las especies que son más cercanas en la evolución, que son los primates, los gorilas, los chimpancés, es una cuestión también social. En general los progenitores o los padres son los que hacen cosquillas y así le van enseñando cuáles son los lugares en los cuales se tienen que defender de algún ataque porque es vital en ese lugar. Así que sí, cumple una función social y lúdica a la vez. Muchas gracias, Laura. No, por nada. En Todo Tiene un Porqué aprendimos sobre las cosquillas en el mundo animal. Muy interesante, hablábamos recién con el doc y a propósito también con la médica veterinaria. Y fíjate las diferencias, las ratas sienten las cosquillas, los ratones no. Bueno, todos sentimos las cosquillas nosotros. No, pero ¿qué te decía vos de las ratas? Ella justamente? me decía algo que era muy curioso, que las cosquillas que se le hacen a las ratas en el laboratorio no sienten lo mismo que las que están en el hábitat natural, porque justamente están en un lugar que no tienen están miedo. muy contentas. Claro, entonces no reaccionan igual. Claro, todo estudio de conducta animal y de estrés animal, hay que tener mucho cuidado cómo se estresa el animal en el laboratorio, porque cualquier resultado puede ser totalmente erróneo si uno lo realiza con mucho estrés con el animal, ¿no? Más allá de eso, el animal lo demuestra de diferentes maneras, no siempre uno tiene que esperar la sonrisa humana. Tenemos un pensamiento antropocéntrico nosotros creemos que todo es igual. En realidad, cuando uno mira al perro, el perro secreta olores, el perro mueve la cola, es lo más conocido que hay. Perdón. No puedo dejar de mirar la imagen. Terrible. ¿Qué es un lemur eso? ¿Qué animal? Es hermoso. El placer que tiene. Mira la carita, mira los ojos. Lo está disfrutando. La está en serio, pasando bien, sí. Es una cosa A mí hay una curiosidad Perdón, Doc, pero veía la imagen y no podía dejar estaba de viendo, prestarle atención. Sí. No, que quizá es una pavada lo que estoy Igual diciendo, levanta pero que la pregunta tiene que ver con que ¿por qué la cosquilla está asociada a la risa? Viste, uno dice cosquilla y piensa en algo alegre, no piensa en que le va a doler. Sí, en realidad, ante la pregunta si la cosquilla es algo beneficioso, improductivo o malo, en realidad la cosquilla uno se basa en los primates, son animales un poco inferiores a nosotros, y en general socialmente la cosquilla, los piojitos, ¿no?, que se hacen los chimpancés, son sesiones sociales y lúdicas, como decía la veterinaria recién, que lo lúdico también es social, de intercomunicación entre madre e hijo, es decir, que es muy fraternal y de aprendizaje de lo bueno y lo malo en el animal y de comunicación visual, es decir, que en general la cosquilla implica un fenómeno socialmente positivo en los animales gregarios. En el humano cobra la subjetividad humana, por lo cual algunas cuestiones que el humano normalmente también son así, como una madre con su hijo, en otras instancias por ahí sociales jocosas puede ser algo contraproducente. Ahora, Doc, vamos a hablar de la cuestión médica. ¿Tiene algún beneficio o hay alguna diferencia entre aquel que recibe cosquillas a diario de aquel que no las recibe? Hay que diferenciar cosquillas de mimos, quizás las cosquillas más suaves sean mimos. Hay muchas técnicas actuales, incluso con pacientes con enfermedad de Alzheimer, yo trabajo específicamente en ese terreno, terapias no farmacológicas, donde el tocarse, el tacto, los mimos son esenciales en la comunicación del paciente que ha perdido el lenguaje. Algunos dicen que da sonrisa. Entre los animales es el lenguaje más primitivo, y entre los humanos también. Es una señal de comunicación social y de empatía. Es decir, que esa comunicación que se pierde, el paciente muchas veces con autismo, el paciente con enfermedad de Alzheimer u otras patologías con trastornos madurativos, contiene la comunicación social visual en forma directa, y a esto el tacto se le acompaña muy fuertemente. Pero tiene que ver con una cuestión de superficie, porque a mí me hacen masajes y si me apoyan toda la mano acá, no siento, no es que me agarra cosquilla. Ahora, si me hacen con los deditos, muero. Es que estimulan diferentes receptores. Estamos repletos, si ustedes buscan en Google, ¿no?, receptores de la piel, van a encontrar un montón de receptores. Receptores térmicos para el frío, para el calor, para la presión, para la vibración, para el tacto y para el dolor. Es decir, que hay un montón de receptores. Cuando vos presionás, estás estimulando otros receptores que en mí relajan, que son del músculo, son más profundos. Por eso cuando uno
comprime un músculo, ese músculo tiene una reacción paradojal y se relaja. Es decir, es como una superextensión que se hace en forma externa, y una vez ve un tenista, ¿no? De repente tiene 2 minutos para que entre el trainer y le haga un poquito de masajes, y eso que le hace es estirarle el músculo, hace un fenómeno muscular de relajación y lo relaja. Pero eso no es cosquilla, eso es totalmente diferente. Es diferente que te hagan superficialmente al músculo. Una cosa es la piel, otra cosa es el músculo. Pero también el músculo tiene receptores, por eso duelen. Luis, una preguntita, a ver, porque estoy pensando, ¿no? La risa viene por una cuestión social, por una cuestión de comunicación. O sea, la cosquilla va por otro lado y la risa que provocamos es porque estamos teniendo como una interacción. Ahora, si me hace cosquillas, a mí no, porque no me pasa nada, soy un capo. Pero a ella, por ejemplo, viene y le hace cosquillas, se ríe Luis, no sé de qué se ríe Luis. Pero le hace cosquillas a una persona que Connie odia, detesta profundamente. Entonces, ese lazo... Vos, por ejemplo. Yo, por ejemplo. Le hago cosquillas a Connie. ¿Connie se va a reír o va a llorar? ¿O qué va a pasar? No, va a rechazarlo seguramente, al igual que si vos... Repulsión. No, sí. Claro, no, esa es la palabra. No hagas la prueba en un zoológico, por ejemplo, entrar a hacerle al chimpancé, por ejemplo, seguramente te va a morder. Es decir, que tiene que haber un contacto empático, intersocial entre las personas que se están haciendo cosquillas. Para que haya risa, si no, no. Claro, fundamentalmente confianza. cuando más cultura y más subjetividad existe, indudablemente no te aconsejo ir a un país con ciertas reglas ortodoxas a hacerle cosquillas a una persona, ¿no? Sin conocerla. Por las dudas. Pero hay cuestiones culturales y sociales muy importantes. Primitivamente, la cosquilla y el lazo, el tacto superficial nace en la comunicación gregaria, que es la comunicación grupal que hacen los animales, que nosotros repetimos. Nosotros somos gregarios, nos hicimos nómades, éramos grupos de 20, 25 personas. Durante el 95% de nuestra existencia en el mundo fuimos nómades. De 20 personas, 25 personas. Hasta que un momento nos hicimos sedentarios y ahí nos acumulamos en urbes. Pero por lejos nuestro mayor tiempo en el mundo fue parecido a los primates, al chimpancé, al bonomo y al orangután, que son muy parecidos genéticamente a nosotros. Ahora, para cerrar, recomendamos, sobre todo para los niños, la cosquilla, el mimo, ese contacto. Recontra recomendable con las personas que tienen cercanía en forma directa, con los padres, con los hermanos. Sí, absolutamente. Es todo lo que es estimulación afectiva, empática, es recomendable. Una persona que no es tocada, seguramente su cerebro se modifica de diferentes maneras. Debemos saber que hasta los 3 años no recordamos nada, pero esos 3 años del cerebro humano explotan de información, entre ellas la información sensorial y emocional. Perfecto. Salud, Caro. Perdón. Bien. Hasta acá llegamos con este tema. Yo le quiero agradecer al Doc, que siempre tiene esta gentileza y es tan claro para explicarnos. Un placer, de verdad. Un gusto para mí. Como siempre. Mandanos tu porqué a porqué@mandarinatv.com, las redes sociales para comunicarse con nosotros, Twitter e Instagram, @porqué_tv, Facebook, todo tiene un porqué. Vamos a hacer una pausa. Cuando regresemos nos metemos en este tema también, que es muy interesante y tiene que ver con la luz eléctrica y con la lamparita. ¿Por qué se enciende la lamparita? ¿Qué misterios hay detrás de eso? No, lo vamos a explicar desde la ciencia, ya venimos.